Aló, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Bien, aquí volviendo. Buenas noches, doctora. Ahorita comenzamos un momentito, por favor. Estoy aquí con los computadores. Realmente es mi computador que no tiene una configuración. Creo que se ha quemado tanto la cámara. Estoy en mi computador. Ahorita unos 5 minutitos de clases, ¿ya? Por favor. Tómese su tiempo, tómese su tiempo. Hola, doctora, muy buenas noches. Estimados colegas, un placer saludarles. Bueno, muy buenas noches. Ahora vamos a iniciar la actividad del día. Nuestra segunda aula, como tenemos. Voy a utilizar la misma. ¿Me escuchan todos, por favor? Sí, se doctora, escucha. ¿Se escucha? Muchas gracias. Estoy trabajando con dos. Ivana, ¿esa caja está conectada a la caja? No está. Hola, ¿ahora me escuchan o nada? Sí, se escucha mejor. Se escucha, buenas noches. Buenas noches. ¿Y ahora está mejor o no? Ya. Bueno, Sí, entonces, como doctorita, se escucha. muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, he hablado con los de posgrado y me informan que la plataforma ya está habilitada para que ustedes puedan subir sus trabajos, ¿no? La primera tarea que nos queda, ¿no? Entonces, yo les pido, yo sé que la mayoría me ha mandado, ¿no? Y me ha mandado en la hora exacta que he pedido, ¿no? Hemos quedado hasta las 17 horas, pero algunos, yo después posteriormente, como no he podido responder algunos mensajes, hemos dicho que hasta las 17:30, pero ayer dejado claro, todos aquellos que no podían subir a la plataforma si no estaba habilitada, podían mandármelo al privado. En ese contexto, posgrado, me informó que ya la plataforma está habilitada, pero hasta las 12, o sea, 11:50, 23:59. Así que yo les pido para que tengamos todo el material en el no hay ningún problema. Yo voy a ver la verificación de la hora. Todo el mundo me lo sube, que queda más fácil, ¿no? Para poder trabajar, ¿no? Entonces, de ahorita les pido, por favor, que hagamos ese trabajito después de nuestra aula, ¿ya? Una consulta, doctora, respecto a la subida en el sistema. ¿Uno del grupo lo sube o toditos? Cada uno. No, el trabajo es individual, ¿no? El trabajo es individual, no es grupal. El trabajo era de lectura individual, ¿no? El resumen. El No, resumen. claro que sí, pero no habíamos reunido en grupo, ¿no ves? Usted dijo. Sí, podían reunirse hoy día, vamos a determinar los grupos de trabajo, ¿no? Y ahorita vamos a definir eso, porque mi intención es que armemos 8 grupos de trabajos, ¿no? Y cada grupo de trabajo va a componer 10, o sea, 10 personas, ¿no? Y yo ya he visto que como ustedes me han mandado, yo ya he hecho aquí una pequeña propuesta, mientras tanto, mientras yo voy llamando la lista, porque eso es fundamental, posgrado me informa que son 10% que tenemos, ¿no? Dentro de nuestra planificación. Entonces yo voy a comenzar a llamar la lista para ver quiénes están presentes, para podernos organizar mejor, ¿ya? Aguilar, Jiménez, Antonio. Presente. Ya, yo le voy a poner aquí un pesito. Y Aguilar, Maradey, Carola, Marcela. Presente, buenas noches, doctora. Buenas noches, Carola. Alarcón, Eduardo Osvaldo. Ok. Aliaga, Álvaro, Alarcón, Jimmy. Presente, doctor. Muchas gracias. Álvarez, Larico, Carlos, Aldair. Buenas noches, doctora. Presente. Gracias. Ancasi, Espejo, Ruth, Gabriela. Ok. Argandoña, Crispín, Alex. Presente, doctora. Gracias. Arrazola, Iriarte, Eric. Valderrama, Balcázar, Luis Iber. Presente, doctora. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Bautista, Walpara, Berta.
Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Bonilla Arancibia Álvaro René. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Benquique Claure Carlos Martín. Me salté. Buenas noches, presente, doctora. Gracias. Bravo Salazar Mabel. Buenas noches, presente, doctora. Gracias. Bustillos Vega Erika Silvana. Buenas noches, presente, doctora. Gracias. Caballero Kisbert Telma. Ok. Chávez Torrico José Antonio. Choclo Rubín Celso Nelson Ramiro. Condori González Wilber. Buenas noches, doctora, presente. Gracias. Condori Rodríguez Vladimir Héctor. Buenas noches, doctora, presente. Muy bien. Cordero Bani Serafín. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Cordero Franco Daniel. Presente. Ya. Doctora, buenas noches. Mi micrófono estaba mal. Alarcón Eduardo Osvaldo, por favor. Alarcón. ¿Alarcón qué? Eduardo Guzmán. Alarcón Eduardo Osvaldo. Muchas gracias, doctora. Ok. Cualquier cosita, levantan la manito para que yo también tome en consideración. Ok. Ahora vámonos. Crespo Avilés Tito Cachín. Buenas noches, doctora, presente. Gracias. Cuenca Gallardo Ronald Pedro. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. De la Vía Rodríguez Ignacio Eduardo Fabricio. Buenas noches, doctora. Presente. Doctor. Divico Oliveira Carla Alejandra. Le mandan un saludo aquí, dice. Doctor. Muchas gracias. Ya, doctor. Divico Oliveira Carla Alejandra. No, ya, ok. Escobar Arana Alfredo. Presente, doctora, buenas noches. Bien, gracias. Espada Moreira Gary José. Bien. Farah Salvatierra José Gabriel. Felipe. Presente, doctora. Ah, Para perdón. Salvatierra, presente. Ya, ok. Creo que estaba durmiendo. Ahorita nos vamos a levantar. Felipe Yavi Jorge. Presente. Muchas gracias. Ferecini Lima Vanesca. Presente, buenas noches, doctora. Muchas gracias, Vanessa. Flores Ugarte María Eugenia. Buenas noches, doctora, presente. Muchas gracias. Galindo Maollo José Darío. Buenas noches, doctora. Presente. Ya. Guerrero Vázquez Ana Claudia. Buenas noches, doctora, presente. Muchas gracias. Por favor, voy a dar una paradita aquí solo para dar, mientras tanto, mientras yo voy llamando a la lista, me gustaría que vayan sacando sus pequeños resúmenes. No sé, depende cómo me lo han hecho el resumen, eso vamos a ver, vamos a verificar, que ustedes saben que es el resumen, ¿no? Entonces, si es una técnica, si es un instrumento, entonces eso también vamos a corregir en algunos casos, ¿no? ¿Hasta qué punto debería ser hecho un resumen? Entonces, más allá, digamos, de la parte del trabajo en sí, que necesito que ustedes me expliquen qué es lo que han entendido y cuál ha sido el nivel de comprensión que han podido obtener de ese documento. Vamos a trabajar un poquito también con normas, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar a organizarnos. ¿Cuánto debe contener un resumen? Entonces, posteriormente a eso, ya vamos a colocar algunos padroncitos que establece la literatura, ¿ok? Entonces, los que ya he llamado, vayan organizando, por favor, saquen su resumito, su resumen, para poder un poquito entrar a debate y posteriormente, mientras vamos debatiendo, yo al finalcito voy a organizar con ustedes los famosos grupos que podemos trabajar. Y vamos a mantener esos grupos. ¿Sí? Doctora, disculpe, en mi micrófono no estaba habilitado. Choclo Nelson, estoy presente, doctora. Un momento, Inge. Choclo Nelson. Sí, doctora.
Choclo Rubín de Choclo. Celis, Nelson Ramiro. Sí, está bien aquí, ya. Muchas gracias. Sí, doctora, yo presente también Marcelo Pérez, por favor. Mi micrófono se acaba de activar. Gracias. Ya, Pérez. Rapidito. Parada, Marcelo. Ya. Todavía no ha llamado, doctor, pero ya. Ya, gracias, doctor. Ahorita ya voy a... Estoy ahorita en Guerrero Vázquez, Ana Claudia, que dijo presente, y solo finalizando, voy a seguir. Estoy en el número 34, ¿ya? Solo pidiendo a los demás que por favor su resumen lo tengan listo, porque vamos a hacer un pequeño debate aquí de manera general. Vamos a entrar un poco de discusión y análisis, ¿ya? Okay. Entonces, ya, vamos, ahora sí voy con eso, todo el mundo aliste por favor su resumen y vamos a lo que es Hilary Pacosillo Martín. ¿No hay? Gutiérrez Rojas Jaime Josué. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, gracias. Hurtado Moisés Ariel. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Jaime Mamani Patricio Bernabé. Buenas noches, doctora, presente. Gracias. Lauruta Villarruel Jimmy Luis. No veo manitos, bueno. Mamani Huanca Edwin. Ok. Mamani Llanos Teresa. Buenas noches, doctora, presente. Muchas gracias, Teresa. Mamani Mazaneda Juan Pablo. Buenas noches, presente. Gracias. Doctora. Mamani Yepes Rodrigo Gustavo. Buenas noches, doctorita, presente. Muchas gracias. Mejía Valdivia Fernando Félix. Michua Aliaga Efraín. Presente. Gracias. Montaño Claros José Alejandro. Buenas noches, doctora, presente. Montaño Claros. Ya. Montero Medrano Gabriela. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Moreno Lima Mayerlin. Doctorita, buenas noches, presente. Gracias. Navarro Arroyo Erika. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctorita. Navi Guzmán Tania. Buenas noches, doctora, presente. Ok. Oliveira Sosa Javier. Buenas noches, doctora, presente. Gracias. Oliver Wally Susi. Wally Susi, ¿no? No hay. Pablo Ramos Giovanna Lourdes. Giovanna Lourdes. Tampoco. Pérez Cerezo John Carlos. Buenas noches, doctora, presente. Gracias. Presente, doctora, presente, Giovanna. Giovanna. Paco. Ah, ya. Paco. Está bien. Ok. Pérez Cerezo Verónica. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Pérez Parada Rodney Marcelo. Ahora sí, doctor. Sí, doctora, gracias. Ya. Buenas noches. Prada Lara Francis Jimena. Prado, buenas noches, No, presente. perdón, Prado, disculpe. Dicen. Puerta Velázquez Neder. No está Puerta Velázquez Neder, creo que la había escuchado hace rato. Presente, doctora. Ah, veo que la había escuchado. Su voz ya me acuerdo. Ya. Gracias. Ya. Quispe, Mamani, Lidia, Angélica. Ok. Ríos, Roca, Paolo, Alexander. Buenas noches, doctora, presente. Ok, gracias. Rojas, Camacho, Joab. Bien. Rojas, no, perdón. Rojas, López, Richard. Buenas noches, doctora, en sala. Ya, gracias. Rojas Méndez, Gerardo, Saúl. Rojas Mendoza, doctora, buenas noches, presente. Gracias. Salazar Herrera, Alberto. Presente, doctora. Ya. Salvatierra Rojas, Pedro, Alfonso. Presente, doctora, buenas noches.
Bien. Somi Arteaga Yasmine. Suárez Vaca José Luis. Presente, presente. Presente, doctora, presente. Ok. Suárez Viana Diego Armando. Surco Almendras Juan Carlos. Buenas noches, estimada doctora, presente. Muchas gracias. Dicen Sutil Ferreira Andrea. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Tilka Choker Lisbeth. Buenas noches, doctora. Presente. Gracias, Lisbeth. Ticona Sarabia Gilda. Buenas noches, presente. Buenas noches, Lisen. Torres Condori Gonzalo. Presente, doctorita, buenas noches. Gracias. Torres Torrico Andrea. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Inge. Vaca Ponce Stephanie Fabiana. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Tefi. Vargas Morales Manfred Giovanni. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Vázquez Colono Guido Hernán. Buenas noches, doctora, presente. Gracias, Guidito. Vázquez Flores Karina. Buenas noches, doctora, presente. Son los grupos de los Vázquez, dijeron que iban a hacer, ¿no? Vázquez Pérez Clavel Pedro. Ay, Pedro. Vildoso Villarruel Iván Lucio. Presente. Gracias, Inge. Y Villacorta Tapia Sandra Mónica. Buenas noches, doctora, presente. ¿Cómo está, doctorita? Usted es la última para finalizar la llamada. Sí, doctorita. Cerrando con broche de oro. Doctora, perdón, no sé si podría tomarme en cuenta Espada, por favor, no pude conectarme con audio. Sí, ¿cómo Espada, es? Gary. Espada Moreira Gary José. Espada. Allá, un momento, por favor. Buenas noches, doctora. Un momento, por favor. Espada Moreira José Gary. Ok, Exacto. ¿alguien más? Gracias, doctor. Sí, doctora. Gabriela Casio. ¿Cómo está, Inge? Bien, doctora. Ok, ¿alguien más en la lista? Sí, por favor, tengo problemas con el internet. Erika Arrazola, estoy con mi celular ahora. Muy bien, gracias. No, Eric no. Arrazola. Ahorita mismo. Arrasola Iriarte Eric. Ok. ¿Alguien más? Doctora Chávez José, por favor. Ok. Gracias. De nada. ¿Alguien más que ha tenido problemas? O levante la manito y diga, aquí estoy. Si tienen problemas, lo ponen en el grupo también en el chat. Voy a revisar qué dice el chat. Hay 13 mensajes, dicen. Ok, presente, presente. Bien, gracias. Entonces, me parece excelente. Bueno, entonces yo voy a comenzar a proyectar aquí. Voy a acercar un poco porque el micrófono está mal. Entonces voy a comenzar a proyectar aquí. Ayer hemos dado un trabajo interesante y fácil de hacerlo, ¿no? Quería preguntarles qué tal les ha parecido la información que hemos disponibilizado y su lectura de comprensión. ¿Alguien quiere comentar de manera general? Doctora, ¿Sí? doctora, buenas noches. Sí, con relación al tema de la lectura, bueno, sobre todo muy interesante, me llamó mucho la atención, porque el enfoque que presenta precisamente es que hace un... Dicen, Jorge, un momentito, por favor, hable. Ya. Dicen, Jorge, ¿me escucha? Sí. Gracias. Diga la temática que le tocó y hace el comentario correspondiente para que nosotros todos sepamos cuál es la parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, ¿ok? Ahora sí, le cedo la palabra. Gracias, disculpe. Ok. Bien, muchas gracias. Estoy en el capítulo número 2, origen de un proyecto de investigación cualitativo mixta, ¿no? Y precisamente dentro de este
campo, recuerdo la lectura que, bueno, me llamó mucho la atención cuando el autor Roberto Hernández Sampieri, ¿no? Un tema muy interesante porque ve la parte cuantitativa, también la quali, y por supuesto hace esa óptica de la mixta que hace la conjunción y sobre todo en base a la investigación. Y nos dicen de manera bien interesante cómo el proceso de investigación. Y pues revisando el texto nos manifiesta precisamente, nosotros tenemos documentación a la mano, dice, ¿no? Tenemos en libros, en artículos, nos dice, ¿no? Tenemos en revistas, en periódicos, en notas, en tesis. Tenemos un vasto documento. Tenemos mediante programas audiovisuales, radio, televisión, las fuentes de ideas para poder investigar. Y también nos dice, pero podemos también encontrar en otras partes, dice, ¿dónde pueden surgir otras ideas de investigación? También nos dice de manera tan interesante, nosotros cuando vamos a un restaurante, a los bancos, también podemos, ¿no? Y pues también nos dice que vemos la forma, una vez observando, vemos cómo la podemos recolectar y llevar a una idea de investigación, la misma que nos va a permitir profundizar este tema a la cual uno desea llegar. Pero también nos dice, para poder hacer esa investigación es necesario conocer los antecedentes de este tema a la que yo quiero investigar. Algo muy interesante que nos plantea este autor. Y ahí es precisamente donde nos habla del cualitativo cuantitativo, de qué quiero hacer y cómo quiero hacerlo. Y para poder generar esas ideas, nos tenemos que preguntar las buenas ideas de la investigación, nos dice, ¿no? Porque si no tenemos esas buenas ideas de investigación, tal vez nuestra investigación podría no ser tan exitosa. Asimismo, también nos recomienda cómo debemos desarrollar las ideas al momento de iniciar el proceso de investigación. Y pues nos da ciertas pautas tan interesantes, por ejemplo, si son muy interesantes, muy generales, también nos dice con quiénes podemos compartir esas ideas a las que estamos nosotros queriendo iniciar un proceso de investigación. Pero también nos dice, un ratito, también debemos meditar, pero al mismo tiempo escribir esas ideas para poderlos hacer un proceso de investigación. Y la cual nos va, sin duda nos va a arrojar a una reflexión, dice, una reflexión de ideas que sin duda nos va a enfocar a un aspecto positivo o negativo, pero sin duda que va a ser positivo porque nosotros estamos haciendo un enfoque de investigación que queremos aportar hacia la ciudadanía, ¿no? Entonces nos dice también, estos documentos a los que nosotros hemos podido revisar es un diálogo donde tú vas a poder revisar qué han planteado estos investigadores del tema. Entonces cuando tú revisas, tú lees, vas a poder hacer esa relación de interpretación, de comunicación a la que el autor ha podido interpretar y ha podido comunicar desde su punto de vista, pero enfoque en base también de otros libros que el autor también ha podido revisar. Entonces hay una comunicación tan interesante al momento de poder hacer una investigación, la misma que nos va a llevar a plantear un problema de investigación. Entonces, eso nos va a servir sin duda, nos va a llevar a también a ver qué métodos vamos a utilizar en el trabajo. No sé si me está escuchando otra. Claro que sí, lo estoy escuchando. Está bien, yo le estoy escuchando, me imagino que sus colegas también, sus compañeros. Sigan. Okay, ya estamos. Entonces, sí, entonces nos dice los criterios también que debemos plantear en el problema. Y sin duda, estos autores que hablan con una precisión bien interesante, porque nos dicen que los problemas, al momento de plantearlos, tienen que tener esa relación
importantísima, que aparte de tener conceptos, también nos va a arrojar variables. Entonces, estos variables sin duda nos va a permitir seleccionar, ¿no? Y además que nuestro trabajo, sin duda, al partir de un problema, vamos a formular, sin duda, una respuesta de poder, de alguna forma, aportar al tema de la investigación, ¿no? Y ese es uno de los temas que he podido captar de repente, no está tan a profundidad, pero sin embargo, lo que yo me quedo es que el objetivo de la investigación, sin duda, nos va a llevar a establecer con claridad cuáles son los objetivos, dónde quiero llegar y qué quiero aportar, con qué quiero contribuir hacia la sociedad con este aporte o con esta investigación a la que yo pretendo realizar. Eso sobre todo, doctora, puedo rescatar en mi criterio. Muchas gracias, doctora, le agradezco un montón. Muchas gracias, Licen Jorge, ¿no? Solo voy a anotar aquí me avisan por favor su nombre para seguir aquí un poquito, para que yo la anote, para que siempre es bueno el aporte, ¿no? Para poder conversar un poco. Es el licenciado Jorge, ¿no? Ok. Jorge Felipe es otra. Un ratito, porfa. Un momento, por favor. Ok. Aquí la doctora Villacorta levantó la manito. Sí, doctora, muy buenas noches. Ya, antes de darle la palabra, por favor, como son 4 temas, voy a pedir a 2 personas de cada, digamos, por ejemplo, Licen Jorge ya ha hablado sobre el capítulo 2, ¿no? Ahí voy a pedir solo 2 personas, ¿ya? Por cada capítulo. Si no, nos vamos a pasar a hacer ese debate. O si quieren 3, podemos colocar 3 puntos de vista de cada trabajo de lectura, ¿ok? Entonces, doctora, le paso la palabra, por favor. Ya, muchas gracias, buenas noches para todos, buenas noches, doctora. A mí me ha tocado el estudio mixto, ¿no? Donde el autor, ¿no? De Sampieri destaca que la investigación mixta se basa en la premisa que la realidad es compleja y multidimensional, ¿no? Y que ninguna perspectiva puede capturar plenamente dicha complejidad. Por lo tanto, se ha buscado complementar y enriquecer la investigación mediante la combinación de métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas. También algo que me ha llamado la atención es que el autor, ¿no? El paso que lleva de una investigación mixta es de la formulación de preguntas de investigación hasta la recolección y análisis de datos. Sampieri enfatiza la importancia de la planificación, ¿no? Cuidadosa y el diseño adecuado del estudio mixto, ya que implica que toma decisiones sobre cómo integrar y combinar los enfoques cualitativos y cuantitativos de manera coherente. También hace un diseño secuencial, ¿no? Que este diseño puede ser concurrente y también puede haber el diseño enriquecido. Estos diseños van a seleccionar según el propósito de la investigación, las preguntas de investigación y la disponibilidad de recursos. Además, también Sampieri discute las técnicas de recolección de datos utilizadas en la investigación mixta, como las entrevistas, los cuestionarios, las observaciones y el análisis documental. Este va a enfatizar la importancia de la triangulación, es decir, utilizar múltiples fuentes y métodos de recolección de datos para fortalecer la validez y la confiabilidad de los resultados. Entonces, ante estos estudios que se ha ido mencionando, Sampieri hace que la investigación mixta sea realmente acompañada con lo que es lo cualitativo y lo cuantitativo. Estas técnicas llegarían a enriquecer. Esa es la parte esencial que yo he podido captar, doctora. Muchas gracias, doctora. Estamos hablando de la parte 4, ¿no? Que son los procesos de investigación mixta. Ok, está bien, es bueno escuchar el punto de vista de tus colegas.
alguien que quiera hablar sobre la parte 4 directamente para seguir así procesos de investigación mixta, por favor. Voluntarios, uy, varios. Ajá, Alex, a mí me tocó la investigación mixta igual. Ya, Ana Claudia, ¿no? Sí, bueno, Ok. dentro de lo que la investigación mixta, Hernández Sampieri abarca, bueno, que esta metodología se aplican ambos instrumentos, ¿no? Tanto la investigación quali como quanti se hace una triangulación, ¿no? Entonces él nos indica que ambas herramientas se complementan para poder dar el resultado de lo que se quiere obtener con el objetivo de la investigación, ¿no? Que responde a un problema. Muy bien. ¿Sí? Eso sería algo concreto. ¿Ya está bien? Ahora vamos a ver las manitos de los participantes. Por el tema 1. Tenemos a Luis Valderrama Balcázar, que levantó la manito. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos los colegas. A mí me tocó la primera parte, es el tema, el capítulo 1. Lo que yo destaco aquí es la definición que tiene Hernández Sampieri y sus colaboradores respecto a la investigación, ¿no? El cual expresa que la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Luego, él hace énfasis de que en algún momento de la historia estas dos corrientes fueron polarizadas, ¿no? Y que bueno, en el transcurso del tiempo fueron planteados, se reconoció como el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, ¿no? Explica en este caso Sampieri que el enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio, por lo que cada etapa precede a la siguiente y no se puede saltar, ¿no? o eludir los pasos como tal, ¿no? Es importante enfatizar que el orden señala es riguroso, aunque desde luego se puede redefinir algunas fases, ¿no? Parte de esta idea va acotándose y una vez delimitada se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. También él plantea de que las preguntas se establecen hipótesis y determinan las variables como tal, ¿no? Se traza un plan para probarlas, va a ser un diseño, se miden las variables en un determinado contexto, se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos y se extrae una serie de conclusiones respecto de la hipótesis como tal, ¿no? Por lo tanto, el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar las teorías, ¿no? Él plantea 10 fases que hay que seguir partiendo de la idea y concluyendo con la elaboración del reporte de resultados y cumpliendo desde luego todos los pasos que se plantean, ¿no? Mientras tanto que el enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, aquí hay que enfatizar que en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis se proceda a la recolección y el análisis de los datos, como en la mayoría de los estudios cuantitativos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de datos. Él hace énfasis en que con frecuencia estas actividades sirven primero para describir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para perfeccionarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos entre los hechos y su interpretación y resulta un proceso más bien circular en el que la secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estudio. Y finalmente el autor resalta
su complejidad, ¿no? y flexibilidad, en este caso del el cualitativo, son mayores, ¿no? Por lo tanto, el enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación y revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. Él plantea en este enfoque en nueve fases de pasos que hay que seguir partiendo de la idea y culminando en la elaboración del reporte de resultados, ¿no? Y algo interesante es que hace hincapié en las diferencias que pueden existir en estos procesos. Por ejemplo, el proceso cuantitativo como cualitativo, ¿no? Es posible, dice, regresar a una etapa previa. Asimismo, el planteamiento siempre es susceptible de modificarse. Esto es, se encuentra en evolución. En ambos procesos, las técnicas de recolección de datos pueden ser múltiples. Cita algunos ejemplos. En la investigación cuantitativa, los cuestionarios cerrados, registro de datos estadísticos, pruebas estandarizadas, sistemas de medición fisiológicas, aparatos de precisión, etc. Mientras que en los estudios cualitativos plantea entrevistas exhaustivas, pruebas proyectivas, cuestionarios abiertos, sesiones de grupos, biografía, revisión de archivos, observación, entre otros, ¿no? Por su parte, bueno, resumiendo, para terminar de responder a las preguntas de este apartado, él plantea de que los términos generales en términos generales estos dos enfoques plantean emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos para generar conocimientos. Es un resumen de lo que he podido leer en este capítulo, que la verdad que me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo describe la parte de investigación, los enfoques que plantean. Ahí tiene características, tiene diferencias, tiene similitudes, y creo que es una importante herramienta o instrumento que podemos utilizar para realizar nuestro trabajo de investigación. Gracias, doctora. Muchas gracias por lo que estoy viendo, ¿no? Les ha gustado el material de Sampieri, ¿no? Doctora. Sí, ahorita ya se lo... Dígame. Solo para acotar ahí, verdaderamente la explicación de Lucho ha sido bien detallada, minuciosa, pero no menos importante, creo también acotar sobre lo que él mencionaba. La selección entre ellos dependerá mucho de la naturaleza, ¿no es cierto?, de la investigación y los objetivos planteados de nuestra investigación, que también es importante recalcar sobre eso. Ya Lucho prácticamente lo mencionó a detalle en su resumen. Creo que está bien detallado y explicativo lo que él hizo. Muy bien, me parece. ¿Quién es? Aló. Doctora. Su nombre, licenciado Richard, ¿no? Ah, sí. Por favor, dice su nombre para yo, por las voces medio que... ¿Ya? Aló, soy Alex Argandoña. Quisiera complementar lo que indicó el licenciado Valderrama sobre el tema de enfoques cuantitativo y cualitativo de la parte de investigación científica. Es un tema que parecería que no hubiera habido diferencia así concreta, o sea, parecían que eran solamente que la diferencia estaba solamente en las variables, pero no había sido así, sino la diferencia entre estos dos enfoques radica en el proceso y en el manejo de las variables, ¿no? 1 y 2 también, como dijo el licenciado que me antecedió, también a dónde se lo va a aplicar, ¿no? Por ejemplo, si son estudios de fenómenos donde necesitan medirse magnitudes, entonces recomiendan que se use el enfoque cuantitativo. Mientras cuando son estudios subjetivos, se recomienda el método cualitativo, donde no se utiliza medidas, magnitudes concretas, ¿no? Otro aspecto importante del enfoque cuantitativo es que va de lo concreto hacia lo general, mientras que el cualitativo es todo lo contrario, trata de lo general explicar algo concreto. Otro aspecto importante es que
el enfoque cuantitativo sí te exige que tengas hipótesis, mientras que el enfoque cualitativo prácticamente no lo toma muy en cuenta, aunque sí está en su estudio, ¿no? Al finalizar, este estudio también se diferencia en la presentación de sus resultados. Por ejemplo, el enfoque cuantitativo es más objetivo, de rigor, confiabilidad y validez, mientras que el enfoque cualitativo es un poco de valoración representativa, es más subjetivo. Por ejemplo, para presentar tablas, el enfoque cuantitativo te exige que tengas en presentación de resultados, tablas, diagramas. El formato de presentación es relevante y estándar, mientras que la investigación cualitativa te permite, ¿no?, formatos para reportar resultados como sean narraciones, fragmentos de textos, videos, audios, ¿no?, diagramas, modelos conceptuales. Son diferentes en su presentación. Y finalizando, los reportes utilizan un tono objetivo impersonal en el método cuantitativo, no emotivo por si acaso. Mientras que en el enfoque cualitativo, los reportes utilizan un tono personal y emotivo. Concluyendo, el enfoque cuantitativo es más objetivo y el enfoque cualitativo es subjetivo. Eso es amplio, interesante y se nota la diferencia. Eso es lo que puedo complementar, doctora. Muchas gracias. ¿Alguien más sobre el tema 1 que haya levantado la mano referente a los enfoques cuantitativo, cualitativo de la investigación científica, parte 1? No hay más. Del punto 3, tal vez yo podría opinar, estimada doctora. Ya, ahorita voy a pasar la palabra al José Alejandro Montaño, ¿claros? Sí, en primera instancia, buenas noches, doctora, y a todos los compañeros. Gracias a la lectura del profesor Sampieri he podido identificar el enfoque de mi tesis. En este caso es un enfoque cualitativo, toda vez que estoy haciendo una combinación referente a la educación superior con el derecho para que se pueda establecer clases presenciales y virtuales a la misma vez con la finalidad de generar una mayor amplitud en la educación. Y puedo ver que el enfoque cualitativo tiene la característica de ser riguroso y detallado para la comprensión de la realidad social, dice, ¿no?, el profesor Sampieri. Y este enfoque también implica la recolección y análisis de datos no numéricos. Entonces, esta es la característica. Entonces, yo me voy a enfocar a la entrevista y debemos ver que esta situación tiene una variedad de campos, incluyendo la sociología y también el ámbito del derecho. Eso sería mi aporte corto, estimado doctor. Gracias, doctor. Por lo que veo, les ha gustado el material de Sampieri, ¿no? Algunos, a pesar que es un libro muy leído, o sea, es muy antiguo, ¿no? Desde 1993, ¿no? Tiene sus mejoras, ahora estamos en la versión número 6, ¿no? Pero no es que Sampieri lo sigue escribiendo, sino que son el conjunto de colaboradores que actualizan el libro de Sampieri, ¿no? Pues cada versión que va aumentando, no sé si ustedes han podido leer, no solo lo que yo les he pedido, se han podido leer lo que es la presentación de los autores con referente a lo que es el proceso de investigación. Y este material los traje porque sé que la mayoría es docente y algunos se están perfilando a ser docentes. Solo para aclarar, ya que justamente ha entrado el doctor a la parte más específica de su trabajo. Una cosa es nosotros dominar, porque me gustó mucho, que la mayoría por lo que he visto, les ha gustado la lectura. Algo particular de Sampieri, del libro de Sampieri, que él es más que, por ejemplo, vamos a ver aquí lo que es el inicio del proceso cualitativo, el planteamiento del problema, literatura, revisión, hipótesis. ¿Qué es lo que presenta él? Sampieri siempre utiliza, ¿no? Mire, otra cosa es tomado por otros autores, en este caso, Sampieri toma un autor y redacta la idea de Richard Greener, ¿no? Él cría una situación en función a la temática que elabora.
Entonces, eso nos, más allá de la lectura comprensiva, no sé si algunos han podido percatar eso, ¿no? Muy bien. Es de percatar toda esa situación. Podemos ver cómo él desenvuelve desde un punto de vista de él, ¿no? Para posteriormente describir ese proceso de investigación cualitativa y los pasos de planteamiento del problema en esta unidad de aprendizaje relacionada al proceso de investigación cualitativa. No sé si ustedes han podido percibir. Además, Sampieri, y eso tenemos que aprender nosotros como docentes, formula el objetivo de aprendizaje de ese capítulo, ¿no? Lo que nosotros como docentes tenemos que hacer, que justamente por eso tenemos nuestros objetivos, la síntesis en sí de lo que relata el documento, o sea, el capítulo como tal, y posteriormente un breve esquema, que nosotros llamamos esquematización, muchos llaman árbol de problemas, dependiendo de cómo la estructura, y recién él entra a la parte de lo que es en sí la temática correspondiente. Solo para detallar, porque el doctor hizo una relación, dice, yo he podido entender ahora cuál es la investigación que el método de investigación que voy a utilizar en función a mi estudio, que es de más de carácter educativo, lo que estaba explicando. Entonces, eso solo como detalle. ¿Alguien más del capítulo 3, por favor? Porque nadie ha hablado casi del capítulo 3. Yo, doctora. Claro que sí. Buenas noches. ¿Me escucha bien? Sí, le cedo la palabra, doctor Marcio. Gracias, doctora. Bueno, la verdad que bastante profundo el desenvolvimiento de este capítulo, y así como dijo el colega, corresponde casi como a un estado del arte, ¿no? A un estado del arte donde la investigación cualitativa está basada, así como usted ha dicho, en diferentes procesos en la parte primera de su apartado, donde tiene los siguientes componentes: la investigación cualitativa, el planteamiento del problema, donde él desglosa establecer dentro de él el propósito central, los objetivos, las preguntas de investigación iniciales, la justificación y la viabilidad, y que es prácticamente lo que nosotros hacemos cuando hacemos un estado del arte, ¿no? Luego explora las deficiencias en el conocimiento del problema, elige el ambiente, que es importante, el contexto, propone la muestra y entrega el ambiente o contexto. Luego viene la revisión de la literatura, y algo importante que él relata es que la hipótesis puede ser cambiante, ¿no? La investigación cuantitativa, la hipótesis se la puede plantear primero, pero en la investigación cualitativa esta hipótesis puede ser cambiante dependiendo de la revisión de la literatura que haga el autor, ¿no? El proceso cualitativo no es lineal, sino es iterativo o recurrente. Las supuestas etapas en realidad son acciones para adentrarnos más en el problema de investigación, y la tarea de recolectar y analizar los datos también debe ser permanente. La esencia de la investigación cualitativa se debe enfocar en comprender los fenómenos, usar palabras que sugieran un trabajo exploratorio, y esto me gustó, como por ejemplo identificar, indagar, motivar, buscar, razonar, y también utilizar verbos activos que comuniquen la intención básica del estudio del autor a las acciones que se llevarán a cabo, como por ejemplo describir, entender, comprender, examinar, descifrar, desarrollar, explorar. Una vez que hemos elegido el ambiente, el contexto o el lugar apropiadamente, las tareas deben responder a nuestras preguntas de investigación que nos hemos planteado. Luego también se deben realizar las anotaciones o registros o notas de campo, que este autor dice elaborar nuestras bitácoras o diarios de campo, donde todo debe estar anotado, ¿no? En este estudio cualitativo, las decisiones respecto al muestreo, ya empieza a hablar del muestreo, refleja las premisas del investigador acerca de lo que constituye una base de datos que debe ser creíble, confiable y válida para abordar el planteamiento del problema. Se debe elegir una muestra inicial o muestra tentativa
Y debemos saber también el tamaño de la muestra que tenemos que tener. Y esto es importante porque a veces no nos perdemos en saber el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, dice, los diferentes tipos de estudio cualitativo tenemos el etnográfico cultural, que debe tener una muestra, ya sea una comunidad o grupo de 30 a 50 casos que lo conformen, y si es menor, el grupo incluir a todos los individuos o el mayor número posible. El otro tipo de estudio cualitativo, el etnográfico básico, debe tener 12 participantes homogéneos. El tercer tipo, el fenomenológico, debe tener 10 casos. La teoría fundamentada debe tener entrevista o persona, es lo que dice el colega. Entrevistas o personas bajo observación debe tener 20 a 30 casos como mínimo. La historia de vida familiar, hay que entrevistar a toda la familia o cada miembro en su caso. Los estudios de casos deben ser de 6 a 10 y si son en profundidad de 3 a 5. Y por último, los grupos de enfoque deben ser 7 a 10 casos por grupo o al menos un grupo por tipo de población. Si el grupo es menor, incluir a todos los individuos el mayor número posible para generar teoría de 3 a 6 grupos. Entonces, me pareció muy importante que resaltar esto y saber, porque cada enfoque que demos, dependiendo del tipo de investigación cualitativa que enfoquemos, debemos saber cuántas personas o cuántos grupos o cuántos casos debemos realizar. Hay también tipos de muestras, ¿no? Las muestras, es importante recalcar que no son privativas de las cualitativas, porque también se enumeran dentro de las cuantitativas, y son muestras de participaciones voluntarias, muestras de expertos, muestras de casos tipo, muestras por cuota, muestras orientadas a la investigación cualitativa, donde están las muestras de diversos o máxima variación, homogéneas, cadenas o redes, casos internos, oportunidad, teorías conceptuales, confirmativas, casos sumamente importantes o muestras por conveniencia. Entonces, luego tenemos que realizar la colección y análisis de datos. Estamos yendo como en sumativa y como un resumen bastante lineal de lo que se tiene que hacer en una investigación cualitativa, donde los principales métodos que tenemos que tener son la observación, la entrevista, los grupos de enfoque, recolección de documentos y materiales y las historias de vida. En este análisis le damos una estructura a los datos ya, donde debe haber también una bitácora de análisis de datos. Entonces tenemos dos tipos de bitácora, ¿no? Una de las notas y otro ya de los análisis. Y donde debemos dejar de, y cuándo debemos dejar de recolectar los datos, dice el autor. Y también cuándo debemos dejar de analizar los datos. Entonces cita dos momentos importantes. Uno, cuando se han saturado las categorías y no hemos encontrado realmente información más novedosa que nos llame la atención. Y dos, en el momento que hayamos respondido a nuestro planteamiento del problema. Entonces, en uno de estos dos momentos es que debemos de dejar de recolectar los datos y de analizar los datos en los métodos cualitativos. Dentro de los análisis de datos asistidos, ya tenemos que hacer uso de la computadora, nos cita diferentes programas como el Atlas-T, el Ethnograph, el NVivo, el Decision Explorer y otros. Es importante resaltar, dice el autor, que como toda investigación tiene que haber mucho rigor en la investigación cualitativa, mucha credibilidad, y si se elige el diseño es dependiendo del planteamiento del problema. Por último, cita el reporte que hay que hacer del proceso cualitativo, donde la estructura debe tener una portada, un índice, un resumen, un cuerpo del trabajo, una introducción con los antecedentes, la revisión de la literatura, el método, los análisis y resultados, la discusión, las referencias bibliográficas y los apéndices. Debe haber una revisión bibliográfica y evaluación del reporte también, y por último, el reporte de investigación cualitativo debe compararse con la propuesta o el protocolo de investigación. Eso, doctora, es lo que he podido resumir del capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera para que digamos que todos han participado? ¿Hay alguien más de manera voluntaria? Creo que no hay más, ¿no? En el 4. Yo quiero, doctora. Yo en el 4. Yo levanté la mano. A ver, un rato. Estamos en cualitativo. A ver. ¿dónde Hay está? varios con manos levantadas. No lo miro, a ver. Estoy con mis 3 telas aquí en un momento. De la evaluación cualitativa, de la investigación. Claro, por favor, licenciada Jimena. Del 2 nadie habló, doctora, debería, para que nosotros tengamos una secuencia, por favor. Ya, de creo que todos habló los capítulos.
Ahorita vamos a hablar del 2. Listen, Jimena, un momento, por favor, para pasar al 2. ¿Cuál es el capítulo que va? Es el proceso de la investigación en la parte cualitativa. Cualitativa. Justamente en el 3. ¿Puede, ya que estamos Ya. terminando? Bueno, de acuerdo a lo que hemos resumido, ¿no? Bueno, se ha resumido, el enfoque cualitativo es una herramienta metodológica que se utiliza de manera frecuente, ¿no? En diferentes estudios. El enfoque cualitativo de Sampieri es una metodología de investigación que implica la recogida y análisis de datos no numéricos como textos, imágenes y videos. Este enfoque está utilizado normalmente, ¿no? En ciencias sociales y humanidades, donde el objetivo es comprender fenómenos sociales complejos y experiencias humanas, ¿no? El enfoque de Sampieri de la investigación cualitativa implica varios pasos, ¿no? Como definir la pregunta de investigación, seleccionar las fuentes de datos adecuadas, recopilar datos mediante métodos como entrevistas y observación, analizar los datos mediante técnicas, ¿no? Como la codificación y el análisis temático, e interpretar obviamente las conclusiones. Una de las principales ventajas del enfoque cualitativo de Sampieri es la posibilidad de conocer en profundidad las percepciones, a las actitudes, las experiencias de los individuos o grupos, ¿no? Y permite explorar fenómenos, obviamente, como le decía, ¿no? Fenómenos sociales complejos, ¿no? De forma holística, o sea que como se ve como un todo, ¿no? Y bueno, genera datos bastante significativos y detallados que pueden informar, ¿no? Que vincula la teoría y la práctica. En resumen, bueno, prácticamente, ¿no? El enfoque cualitativo de la investigación, según Sampieri, implica una cuidadosa planificación, una inmersión en el contexto y una interpretación significativa de los datos recopilados, ¿no? Se busca obtener una comprensión profunda de los fenómenos estudiados desde la perspectiva, obviamente, de los participantes, capturando su experiencia y el significado de esta, ¿no? Eso más o menos. Claro que tengo bastante más material, ¿no? Pero eso es prácticamente lo más esencial. Muchas gracias, licenciada. Creo que Sampieri nos ha dejado muchas expectativas para poder aprofundar más las ideas que tenemos, porque la mayoría algunos son docentes de investigación, otros trabajan con investigación a tiempo, ¿no? Y algunos ya son docentes investigadores, ¿no? Entonces esto creo que Sampieri ha sido algo importante para ustedes. Creo que algunos, no voy a decir por las personas que tienen esa expresión, creo que algunos recién están leyendo el material de Sampieri, como así, ¿no? Gracias, licenciada, buena su contribución. Vamos con el doctor, tengo dos manos levantadas, el doctor Ignacio de la Vía y el doctor José Luis Suárez. Doctor Ignacio, ¿es referente a los temas ya o es el capítulo 2? Doctora, es el grupo 2. Ya, entonces, podemos comenzar. Cuantitativo, el que me ha tocado. Ese está faltando. Entonces, vámonos para ahí, el doctor también, el doctor José Luis Suárez, es la parte 2, y ahí podemos... No, soy 4. ¿4? Sí. Ok, pero entonces... Que empiece el doctor, sí. Ya, y finalizamos con usted, doctor José Luis. Doctor de la Vía, por favor, el proceso de la investigación. Nos dice que la investigación científica desde el punto de vista cuantitativo es un proceso sistemático y ordenado que se lleva a cabo siguiendo determinados pasos una investigación consistente en proyectar el trabajo de la estructura lógica de decisiones y con una estrategia que oriente la obtención de respuestas adecuadas a los problemas de indagación propuestos. Pese a tratarse de un proceso metódico, nos indica, y sistemático, no existe un esquema completo de validez universal aplicado mecánicamente a todo tipo de investigación. No obstante, sí es posible identificar una serie de elementos comunes, lógicamente estructurados,
que proporcionan dirección y guía en el momento de realizar una investigación, los cuales se pueden organizar en fases y etapas. Hay que aclarar de que estos pasos que se constituyen se los señala como una guía inflexible, puesto que es posible que cada investigación, en cada investigación particular, algunos de ellos se superpongan, otros sean intercambiables, o no siga la secuencia lineal preestablecida y simplemente en ciertos casos resulten innecesarios. La investigación cuantitativa, según Sampieri, implica la recolección y análisis de datos numéricos y se basa en la medición objetiva de variables. Es un proceso riguroso, sistemático, como ya dije, que busca obtener información relevante y confiable sobre el problema o pregunta de investigación. Sampieri nos dice que para este método existen 7 pasos fundamentales, ¿no? El primero es la identificación del problema, el segundo la revisión de la literatura, que se debe hacer de una manera exhaustiva. El tercer paso es la formación de la hipótesis, que en este tipo de investigación es necesario hacerlo y donde se van a plantear situaciones que se deseen comprobar o refutar mediante la recolección de datos. La selección de muestras sería el cuarto paso, que se debe seleccionar una muestra lo suficientemente grande como para ser representativa, pero lo suficientemente pequeña como para ser manejable. El quinto paso es la recolección de datos, que se va a recopilar información sobre la muestra seleccionada. El sexto paso, análisis de datos, donde se va a realizar un análisis estadístico de los datos recolectados. Y finalmente el séptimo paso, que es la presentación de resultados, donde se van a presentar los resultados de la investigación de un informe escrito, en un informe escrito, que debe seguir ciertas pautas y formatos para ser considerado válido y confiable. Ese es mi resumen, doctora. Gracias, doctor. Muy interesantes las partes que están tocando todos, ¿no? Vamos a pasar la palabra al doctor. Doctora, buenas noches. José Luis, sí. Gracias. Disculpe, ¿puedo acotar a la parte 2, cuantitativo? Claro que sí. ¿Quién es? Darío Galindo. Claro que sí, puede. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañero. Dentro de ello, también en la parte 2, lo que es la cuantitativa, también nos hacía referencia a lo que es el tema, el planteamiento del problema cuantitativo, el cual es partir de aspectos generales, afinando ciertos aspectos clave. Y dentro de ello también es importante considerar lo que es la viabilidad, puesto que como se va a desarrollar trabajo de campo, el cual es cuantitativo, es importante considerar lo que son la viabilidad económica, también determinar lo que es directamente la justificación de la investigación, el por qué y para qué se va a desarrollar dentro de ello. Así como también es importante considerar la bibliografía que se va a manejar, puesto que en el planteamiento del problema también se define la fase que va a aplicar y que ello incluye lo que es si va a ser parte del exploratorio, descriptivo, causal y correlacional. Asimismo, otra característica que también me llamó bastante la atención, lo que es el desarrollo de la perspectiva teórica, que es la revisión bibliográfica, donde indica que previamente nosotros como investigadores, y me llama mucho la atención para aplicar en lo que es mi trabajo de investigación, que tenemos que tomar como previamente, como hemos visto, el estado del arte, 2 o 3 trabajos de investigaciones que tengan ciertas similitudes, principalmente con lo que viene a ser el problema de investigación, lo que nosotros queremos investigar en sí. Y a partir de ello hacemos una comparación de lo que es vale decir, palabras claves que nosotros consideramos importantes. Luego a partir de ello hay diferentes procedimientos y métodos, como indicaba ahí, lo que es el modelo de mapeo y luego el otro de tipo columna vertebral, donde primeramente definimos lo que es el problema a investigar, su metodología, y luego a partir de ello nosotros comenzamos a partir de palabras clave a desglosar lo que son definiciones y conceptos nuevos que nosotros vamos a utilizar
es decir, buscar en diferentes literaturas que tienen que ser libros realmente, es decir, validados. Y luego, una vez que utilizamos todos los conceptos acorde a la perspectiva, ya nosotros procedemos acorde a Sampieri, y al finalizar, es decir, hacer un análisis de los resultados que hemos encontrado en los trabajos previamente de investigación, y cómo nuestra definición o nuestra teoría que nosotros hemos aplicado, cómo se relaciona con lo que nosotros vamos a utilizar. Asimismo, también habla de el alcance de la investigación, donde nosotros podemos definir aquí si va a ser exploratorio, descriptivo, correlacional o en su caso lo que es explicativo, donde la exploratoria explica que es cuando se tiene primeramente poca información o vaga o se está iniciando en una primera etapa. Asimismo también analiza lo que es la investigación descriptiva, para mayormente esto lo que hace es describir características de un objeto de estudio y principalmente hace proyecciones, mientras que también tiene la correlacional donde mira también lo que son su relación de la teoría con ciertas definiciones conceptuales, y están casados principalmente la correlacional a lo que son las pruebas de hipótesis, donde se tienen variables independientes e independientes, es decir, dos variables mayormente. Y lo que me llamó la atención que el estudio descriptivo obviamente solo describe y predice, y no así como muchas veces pensamos que se plantea hipótesis, mientras que la correlacional, a lo que había entendido, que sí agarra y maneja lo que son hipótesis con dos variables, y luego el explicativo ya viene de carácter, es decir, conocer los efectos o el estudio de causalidad, donde se tienen las causas y los efectos, y principalmente se busca la naturaleza a través de investigaciones experimentales. Vale decir que son, como indicaba en la literatura, que son de carácter longitudinal, es decir, que se pueden desarrollar en 2, 3, hasta 4 etapas, y son principalmente por experimento lo que se había indagado ahí. Puede manejar entre una variable independiente que influye en más de 2 o 3 variables dependientes. Eso sería, doctora, lo que he leído. Muchas gracias. Gracias, Darío, ¿no? Ahora sí, doctor José Luis Suárez, le cedemos la palabra para finalizar. Y si alguien quiere contribuir con el capítulo 4, ¿no? Que son los procesos de investigación mixta, puede también hacer los aportes correspondientes. Entonces finalizamos con el doctor, ¿no? Y si hay alguien, puede comentar. Muchas gracias, doctora. Vamos a señalar la parte que tenía que resumir, es relacionado al proceso de investigación mixta. Vamos a empezar señalando que este proceso de investigación mixta consta de algunas etapas clave. Por ejemplo, la primera etapa es el planteamiento del problema. La segunda etapa es la revisión bibliográfica. La tercera etapa es el diseño de la investigación. La cuarta es la recolección de datos. La quinta es el análisis de datos. La sexta es la interpretación de los resultados. Y la séptima y última etapa es la presentación de los resultados. Ahora, conceptualmente, ¿qué podemos entender por métodos mixtos? Nos señala que conceptualmente los métodos mixtos son una estrategia de investigación que combina elementos cuantitativos y cualitativos para abordar preguntas complejas, ¿no? Entonces, dice que es una estrategia de investigación los métodos mixtos. Y resumiendo, estos métodos o estos enfoques, enfoque en sí denominado por el autor, aquí vamos a hacer, ejemplificar algunos. Por ejemplo, él nos señala del enfoque diseño secuencial explicativo, que este diseño es una estrategia mixta que se enfoca en los resultados cuantitativos, pero utiliza datos cualitativos para explicar los resultados y proporcionar contexto. Este diseño se usa comúnmente en estudios de salud y educación. Tal vez algún colega en esta área puede profundizar después, no sé si alguien puede ayudar.
Después, el otro enfoque es el diseño secuencial exploratorio. ¿Qué vamos a entender por el diseño secuencial exploratorio? Es una estrategia mixta que se enfoca en los resultados cualitativos, pero utiliza datos cuantitativos para proporcionar contexto y validar los hallazgos. Este diseño se usa comúnmente en estudios sociales y culturales. Señala el autor que alguien habló por ahí del tema cultural, si no me equivoco, otro de los colegas. El otro enfoque es el diseño convergente paralelo. El diseño convergente paralelo es una estrategia mixta que recopila y analiza datos cuantitativos y cualitativos de manera simultánea e independiente, y luego los combina para obtener una comprensión más completa del fenómeno de estudio. Este diseño se usa comúnmente en estudios de negocios y tecnologías. Tal vez alguien de ingeniería comercial, tal vez alguien del área ciencia y tecnología tal vez pueda profundizar sobre este tema. El otro diseño es el transformacional. El diseño transformacional es una estrategia mixta que utiliza datos cuantitativos y cualitativos para generar nuevos conceptos y teorías que van más allá de los datos originales. Este diseño se usa comúnmente en estudios de innovación y cambio social. En conclusión, podemos señalar, para no hacerlo largo, los métodos mixtos son una opción valiosa para los investigadores que desean abordar preguntas complejas de manera más completa y rigurosa. Los 4 diseños presentados que he presentado son solo algunos ejemplos de las múltiples estrategias de investigación mixtas disponibles. Muchas gracias por su atención. Doctor, como ustedes han podido escuchar a todos sus colegas, hay algunas cositas que lo vamos a ir ajustando, ¿no? En el transcurso del módulo, ¿no? Si muy bien no he querido entrar al detalle, es como ayer, ¿no? Como decían, hay algunas cositas que tenemos que dejar bien en claro en su debido momento. La vamos a hacer porque ahorita mi intención es ¿qué es lo que ustedes han entendido? Quiero saber el análisis y la comprensión que ustedes me traen para poder yo escuchar aquí como conocedora del mismo libro de Sampieri y también con sus otros colegas que también han leído el libro de Sampieri. Si muy bien ahora, digamos, estamos leyendo por primera vez o tercera o cuarta vez, hay gente que lo lee 5, 6 veces, 10 veces, y hay veces también pues, más allá de la comprensión. La intención es traer ese análisis y ese debate, solo para dejar en claro. En algunos casos, yo no he entrado a cortar a nadie, porque en su debido momento lo vamos a aprender, como por ejemplo el caso de ayer. ¿Existe diferencia entre lo que era el conocer y el saber? Sí, hemos visto que sí existe diferencia. Entonces después vamos a ver algunos términos que hemos utilizado que tienen una similitud mucho y que te traen un objetivo como sí, y ustedes van a poder ver en el desarrollo de toda esta temática que ya vamos a comenzar. La intención era que traer una lectura de comprensión desde el punto de vista que usted como lector ha entendido en función a un autor, en función de autores y coautores también que han trabajado el libro de Sampieri, ¿no? Y me deja muy feliz porque todos han hablado independientemente de lo que es la investigación cualitativa, cuantitativa y todo. Que eso es el gran dilema, ¿no? De poder definir desde el inicio, o sea, ¿qué son esos enfoques? ¿Cuál es el propósito de ellos para poder utilizar en nuestras investigaciones? ¿Y en qué momento lo aplicamos, ¿no? En ese sentido, como son 4 partes, parte 1, parte 2, parte 3 y 4, les he dicho que vamos a armar equipos. Esos equipos, porque no vamos a estudiar el libro de Sampieri. El libro de Sampieri ustedes lo van a tener en su casa y lo van a leer cuando ustedes quieran. La intención es traer un poco de lo básico, porque el libro de Sampieri es el conocido como el libro más básico, lo que es la metodología de investigación, y seguido por Tamayo, que también se los voy a facilitar hoy día, el sistema ya está habilitado. Y otro de los libros diferentes a lo que es y que me gustaría que ya lo comiencen a leer, que ahorita lo voy a proyectar, es el de Mario Bunker. Se los he pasado ayer. Si alguien
solo de pura curiosidad, alguien por lo menos le da una bichadita a ese libro. Alguien puede decirme, yo, Magda. Alguien le dio una miradita, por lo menos aunque sea la capita, ¿qué dice Mario Bunker o alguna cosa similar? Porque se acuerda que les he dicho, les estoy dejando el material de Mario Bunker. El que quiera ser curioso puede ver el libro de material de Mario Bunker y ver qué es lo que dice en función de esa temática que ustedes están presentándome para mí. ¿Alguien vio? Creo que no, ¿no? Entonces, les invito en sus tiempos, al que quiera trabajar, principalmente si yo trabajo la parte de método de la investigación cualitativa o cuantitativa, porque, y aquí ustedes van a ver la diferencia, que muchas veces Bunker, ¿será que él está a favor de la mixta o será que está en contra? Entonces son diferentes de teorías, porque ustedes saben, siempre en la vida existe lo positivo y lo negativo, dice, ¿no? Y es verdad, pues, ¿no? Frío, caliente, ¿no? Todo lo contrario, uno a favor y uno siempre contrario. Entonces, en ese sentido, yo les invito a que hagan la lectura correspondiente de Mario Bunker. ¿Alguien levantó la mano? ¿Sigue o no? Ya, Doctora, entonces... quiero hacer una consultita, doctora, por ¿sí? favor. En mi parte, señala el autor que este método mixto está para responder a preguntas complejas. Exactamente a qué se refiere. Me quedé con esa duda, si usted me puede ayudar. Ya. El término complejo, cuando Mario, bueno, vamos a entrar a hablar, ¿no? Cuando Sampieri, yo soy más allegada a Mario que Sampieri, pero me voy para Sampieri. Pero de todas maneras vamos a quedar aquí. Cuando dice el término complejo, tiene dos criterios, porque cuando hablas de cualitativo vas a tener que hacer una descripción, más vas a intentar de caracterizar, de describir. Y cuando caracterizas y describes y quieres traerme el cuantitativo, muchas veces el autor, por ejemplo, si tú eres del área de, por ejemplo, tú eres del área del derecho, eres sociales, humanísticas, todo lo que es el área de ciencias de sociales, domina lo que son los métodos cualitativos. Y me vienes y me dices, digamos, pero yo te digo, quiero aplicar la parte de la estadística inferencial en mi área. ¿Cómo lo puedo hacer esa caracterización para que se torne numérico? Y aquí viene la utilización de varias partes. Uno que es ustedes han debido escuchar, lo que son los análisis binarios, que muchos no lo utilizamos en nuestra investigación, que es lo correcto. Cuando estudias con investigaciones mixtas, tienes que trabajar con datos binarios y con datos cualitativos. Por lo tanto, el análisis de esos dos no es fácil de realizar. Por ejemplo, si yo soy cualitativa, para mí va a ser más fácil plantear una hipótesis en sí específicamente y lo voy a tener con comprobación total. O la rechazo o la acepto. Simples, solo es cualitativo. No me interesa saber si el árbol llora, no llora, si siente, no siente. No, yo quiero saber cuánto produce de castaña. Vamos a dar un ejemplo del árbol de castaña. No, necesito, digamos, ¿por qué el árbol produce 10 toneladas de, digamos, 10 toneladas de frutos de castaña? ¿Por qué? ¿No? Entonces yo puedo hacer una investigación relacionada a eso, su crecimiento, y voy a poder utilizar métodos netamente dirigidos a eso. Yo no voy a decir, ay no, pero ese árbol tiene que tener el amaciente, tiene que tener un polinizador junto a él porque él no va a conseguir producir. Entonces la inclusión, tanto dependiendo del objetivo que tenga, la inclusión de variables cualitativas o cuantitativas dentro de tu proceso tiene que ser bien elaborado. Y muchas veces eso es difícil hacerlo, juntar lo cualitativo, esa caracterización, esa descripción en sí, más lo que es la parte inferencial. Muchos
autores ahora lo que son las investigaciones mixtas. Por eso ya no le denominan muchos actores actualmente, no le denominan investigaciones mixtas, porque es difícil. Y muchos autores, si ustedes leen el libro de Bunker, van a tener esa parte contradictoria que dice, no es fácil, pero no debería ser de esa forma. Ellos denominan otro tipo. Por eso quería que ustedes lean otras literaturas y lo vamos a hacer, ¿no? Porque para eso es, ¿no? El debate. Y ustedes se van a inclinar a un autor, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mis favoritos en mi área disciplinar. Yo trabajo todo lo que es relacionado en lo que son mudanzas, cambios climáticos relacionados con las investigaciones de Field Science, de Lawrence Otter, y ustedes van a tener sus propios autores en función a sus escritos, a sus manuscritos que ellos tengan y a sus artículos que ellos tengan. Pues ustedes van a definir quién es su autor como tal. Entonces, por ejemplo, actualmente nosotros hablamos, si quieren, después ustedes lo buscan, de redes neurales. Muchos ya han debido escuchar. Las redes neurales han sido utilizadas mucho para las investigaciones del COVID, ¿no? Lo que es el análisis supervisionado de máquinas, ¿no? Entonces, esas son las combinaciones mayormente que se han hecho, pero no la denominamos como investigación mixta, porque muchas veces si trabajamos con redes neurales, si muy bien hace esa caracterización y genera, es nada más un árbol, que genera las informaciones y las características como tal del estudio, pero desde un punto de vista no paramétrico. Y por eso se dice que ya lo vamos a ver más adelante, porque usted con esa pregunta tendríamos que pasar primero de explicar lo que es la investigación cualitativa, la investigación cuantitativa, y posteriormente viene esa combinación que le dicen muchos, ¿no? En términos vulgares, de la investigación cualitativa y lo que es la investigación cuantitativa. Entonces, ese proceso de juntar dos procesos, tanto cualitativo y cuantitativo, te genera un poco de desorden en tu manera de procesar los datos. Muchas veces el 70% se va más a cualitativo y 30% a cuantitativo. Y va a lo contrario, dependiendo de la objetividad, dependiendo del objetivo en sí de tu investigación y todo. Entonces también más o menos estamos entendiendo. Vamos a llegar allá cuando nos toque esa parte, que no se olviden que esto solo es una pequeña unidad, es un mundo grande. Esto lo estamos haciendo, es la primera unidad, que son los métodos de investigación. Y para entender los métodos de investigación, nosotros debemos entender primero los enfoques de investigación, cualitativo, cuantitativo y mixto. Lo traje mixto porque Sampieri lo dice. Más ustedes también van a ver autores que ya no lo dicen mixto. Lo denominan otro nombre que yo se los voy a dejar en incógnita, que para el que quiera leerme el libro de Bunker, que son unos libros bien interesantes que hay que leerlos para ver cuáles son esas contradicciones o no contradicciones, lo vamos a llamar controversias. El término correcto utilizado en investigación no es contradicción, es controversia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la controversia de lo que dice el señor Bunker en función a los enfoques mixtos, digamos, a las investigaciones mixtas? ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué no está de acuerdo o está de acuerdo? ¿En qué punto él no está de acuerdo? Entonces, más o menos es eso, doctor. Va en el tema cuando nos corresponda llevarlo, y por eso nos vamos a organizar en grupo. Vamos a tocar netamente el detalle relacionado a esto. ¿Ok? Más o menos, ¿no, doctor? Respondiendo a su pregunta, yo voy a colocar aquí y vamos a entrar más a detalle en ese aspecto en los posteriores temas. Vamos a continuar con nuestra clase. Yo quiero agradecer a todos, ¿no? Por esa contribución de las lecturas. Me pareció muy interesante, de todos que han contribuido con ese análisis de cada uno y traer para mí su comprensión. Entonces, vamos a continuar aquí. ¿Se acuerdan que ayer yo les he pedido los grupos de trabajo? Entonces, yo tengo aquí el grupo 6,
Está conformado por Stephanie, Wilber, Vanessa, Andrea, José, Paolo, Carlos Aldair, ¿no? El grupo, dice grupo, pero no tiene nombre. Está Gilda, Gabriel, Luis Valderrama, José Chávez, Ronald Cuenca, Gary, Giovanna Lourdes, Paco Ramos. Okay, Doctorita, disculpe, es Gabriela. Gabriela. Sí. Ok, Gabriela Montero, ok. Me lo voy a corregir ya. Gabriela Montero, a ver, solo un momento, voy a intentar de corregir. Ya, Gabriela Montero, ya, grupo, ahorita, después me lo colocan su nombre. Los superpoderosos, ¿no? Jaime José Gutiérrez, Richard Rojas, Daniel Cornejo, Alberto Salazar, Neder Puerta, Patricio, Jimena, Carlos. Voy a llamar al azar. Se encuentra Neder Puerta en el S para ver si no está durmiendo. Neder. Sí, doctorita, estamos aquí firmes. Con ganas de ir a los cedrillos, pero vamos a terminar la clase. Ahorita ya vamos a terminar y nos vamos juntos. Está ansioso por participar en él, doctora. Sí, no, ya lo estoy viendo ya. Bueno. En los cedrillos, pero. Neder, haga una buena representación, por favor, de los superpoderosos. Bueno, bien, ya le están comisionando ya, Doc Inge. Vamos aquí en el grupo ¿grupo qué es? Disculpe, el Gilda, Gabriela. Grupo nomás le pongo. No le habíamos puesto nombre. Entonces, grupo le pongo en suspenso. Grupo sin suspenso. nombre. Ya le voy a poner suspenso nada más. Después Suspenso, ahí vamos a ver qué se llama el grupo. Ya, me parece interesante ponerle bueno, los superpoderosos será por algo, ¿no? Aquí el grupo puertorriqueño, me imagino, porque deben ser de Puerto Rico, ¿no? Mayerly Moreno, Mabel Bravo, Gerardo, Manfred, Ariel Hurtado, Teresa, ¿no? Yo voy a ir leyendo los grupos que me presentaron, después les voy a dar la propuesta. Grupo Vikingos, esos nombrecitos. Suárez Vaca, John Carroll, Alfredo, Edwin Mamani, Iván Lucio, Eric Ronald, Efraín Michua, ¿no? Grupo Neuro... Doctora, ¿Sí? falta uno ahí, no lo puso el número 8. Dígame quién es. Ahorita le doy, deme un minuto, por favor. El 8. Ahorita le digo. Es... A ver. Ya no lo encuentro. Edwin se llama el ingeniero. No sé si está... Dije Edwin, ¿está en el curso? Edwin Arazol, no, ya está, no. Sí. Soy yo, Guido Vázquez. No es Edwin, es Guido. Ya le cambié. Guido Vázquez. Exacto. Edwin. Gracias. Ok, ya creo que Guido está en 2 grupos. Por todo ello se mete Inge Guido usted. A ver, vamos. Grupo Neurochispas, Eduardo de la Vía, Karina, Sandra, Marcelo, Rutancasi. Ok. Grupo Administración, ir corrigiendo. Tania Navi, Andrea Sutil, Berta, Bautista, Lisbeth, ok, ¿no? Osvaldo Alarcón. Estoy poniendo aquí para contar porque necesito que nos fusionemos. 7 y 8. Ok, y aquí Joab. Joab se encuentra en la sala. Ya se durmió Joab. No le están representando al grupo de administración. Vamos a ir a Osvaldo Alarcón. Tampoco se encuentra en la sala Osvaldo, ya se fue. Ups, 2, ¿no? Joby y Osvaldo. Andrea Sutil. Presente, doctora. Muy bien, está representando al grupo de administración, Andrea, entonces. Grupo Los Justicieros. Doctorita, buenas noches. Ahí falta José Gabriel Fará. Aquí está Gabriel Fará. Ya. No lo había visto. Muchas gracias. De nada. Grupo
Está de último, el número 8. Grupo Los Justicieros. Erika Navarro, Diego Armando, Javier Oliveira, José Alejandro Montaño, Jorge Felipe Yavi, Gonzalo Torres, Ana Claudia Guerrero, Serafín Cordero, Jimmy Aliaga Larcón. ¿Está ok? Vamos a decir Diego Armando Suárez Viana. No está en la sala, ya se fue. Pero si yo los veo aquí a los 75 que estaban y nadie se fue. Creo que se durmieron, ¿no? Jorge Felipe Yavi. Jorge, ¿se encuentra? Nada. Gonzalo Torres Condori. Aquí firme, doctorita, presente. Muy bien, por lo menos aquí tenemos presente del grupo Justicieros. Ok, gracias. Y los grupos mejores de la muestra. Ups, esos de aquí van a ser los que van a calcular 2 veces, Stephanie. Está repetido, es porque nosotros habíamos quedado con le el nombre pusieron anterior era grupo CES, ahí como tenía que poner un nombre, ahí ya le pusimos el nombre. Ok, entonces lo voy a copiar y lo llevo ahí. Ni cuéntame, yo también automático, ¿no? Cuando es automático uno no percibe. Lo automático es así. Y yo soy en mi otro computador queriendo copiar para un lado y para el otro. Bueno, está aquí. Entonces, Buenas noches, doctora. ¿sí? ¿Algún grupo que está faltando? Sí, mi grupo está faltando, le envié la lista a su número ayer. ¿A mi privado? No lo mandó en el grupo de los... ¿Cuál es su nombre? Lo puede poner Aguilar. es que sabe qué te va a disculpar, es que como me mandan, este número es nuevo y me manda un montón y no me dicen, no me identifican. Yo tengo, por ejemplo, mi WhatsApp. Ahora como hoy día es la fiesta de la universidad del área, y estoy asumiendo el cargo de director, o sea, los estudiantes me están mandando un montón y me llegan un montón más sus trabajos y ustedes imagínense cómo estoy. Solo mi WhatsApp está con muchos, puede ser que se me haya. ¿Me puede mandar en el grupo, por favor, ahorita para que yo lo ponga? ¿O me lo puede encaminar, por favor, que queda más Sí, fácil? doctora, le envío al grupo ahorita de la maestría. Sí, mejor, ¿ya? Algunos que están faltando también me dicen ahorita para poder... Dije el nombre de nuestro grupo, le abre Gilda. ¿Ya? Ah, ya, que sean los bárbaros. Ah, ya. Los bárbaros. Ok, los bárbaros. Doctorita, disculpe, igual nuestro grupo no está ahí. Por favor, me lo ahorita pasan en el grupo. al chat lo subí nuestra lista. Dice, O le buenas mando noches. otra vez ahí al grupo, por favor. Ya, ya, doctorita. Gracias. Tito, por favor, voy a tener una llamada urgente. Nueve y media terminamos, ¿no, doctora? Hay que mirar el partido, Vaca 10. Hay que ser solidarios con los de ACBN. Apoyo la sugerencia. Sí, por favor, disculpen, estaba en una llamada. Ya me están llamando, vieron la fiesta, dice la fiesta. Bueno. Inge, estamos en proceso de votación aquí para poder terminar a las 9:30 por solidaridad su área, para que puedan ir tranquilos. Sí, no. Vámonos. Quedan invitados 20 bolivianos el ingreso. Ir al salón de belleza, doctora. No, pero no. Vamos a terminar aquí, por favor, para que todos vayan y quedan cordialmente invitados, de verdad. Son 20 bolivianos de ingreso. Y si pueden apoyar a los chicos también sería bien interesante, principalmente a nuestra área, ¿no? Entonces voy a finalizar aquí. Doctorita, los bárbaros, sí. Doctorita, buenas noches. Rodrigo. Dígame. Doctorita, buenas noches. Los bárbaros, Rodrigo Mamani, por favor. ¿En el 8? Sí. Ya. Rodrigo Mamani, ¿ya?
Aquí voy a entrar un ratingo aquí al grupo. A ver, dice. Buenas noches, doctora. Soy Aguilar Maradei, Carola, Marcela. ¿Eso? Ok. Sí, doctora, ahí está la lista del grupo. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de su grupo? Ya está aquí. Aguilar Jiménez. ¿Está faltando alguien? Está completo. Muy bien. Ok. ¿Cuál es el nombre del grupo? Aún no tiene nombre. Entonces, sin nombre. Los sin nombre, Sara. Sí, los sin nombre. Los sin nombre. Los sin nombre, por en cuanto, ¿no? Hasta que se coloque un nombre. Entonces vamos a colocar aquí, ¿ok? Y ahora el grupo Los Mismos. Ñancha, los mismos. Los ¿quiénes? innombrables. Los mismos, ¿quiénes? Los mismos que hacen huelga, digo, no mentira. Los mismos de siempre desde que iniciamos, doctora. Ay, qué bien, los pinkies. Entonces está bien, vamos a colocarle el número para que yo sepa cuántos somos. Ok. Ups, este computador es demasiado. Que como estoy haciendo varias revisiones, necesito de tener varias telas. Ok, ¿qué más? ¿Alguien más? Juan Carlos Surco Almendras, grupo Los Tigres, solo 2. No, aquí tiene, ¿es así mismo? Juan Carlos, y Lisa en Juan Carlos está por ahí, o Clavel Peredo Vázquez Pérez. Grupo Los Tigres, dice. Doctora, ¿puede unir a ellos dos? ¿Podría ponerles a nuestro grupo de los mismos? Ellos antes eran de nuestro grupo, pero como nos hicieron reducir a 5, ellos no estaban con nosotros, pero que vuelvan. Ya los está llamándolos a sus... Sí, los vamos a adoptar, por favor. Claro que sí, Juan Carlos Sur. Creo que no están también en la lista, ¿no? Lo siguiente, yo necesito 8 grupos de 10 personas. O sea que un grupo lo vamos a destruir. Ay, qué mala que soy, ¿no? Surco Almendras. ¿O quién quiere? ¿Cómo que tal el comienzo y lo raleó Lice María Eugenia? Los que no tienen nombre, pues hacen nomás, pues. No ve, porque no tienen nombre, ¿no? Pero los que son más poquitos, a ver, por los que son menos. Clavel, Pedro. Los sin nombre estamos bien armados, doctora, no se preocupe, el nombre es lo de menos. Ah, ya. No, yo no dije nada, son sus colegas, por favor, no lo tomen a mal. El grupo Los Neurochispitas, ¿por qué son tan poquitos? Doctora, éramos más, lastimosamente han abandonado los colegas. Ya, se ha retirado el doctor Hilari y el doctor Mejía. Entonces éramos 7, doctora, y se han retirado de la maestría. Han abandonado. Aquí yo tengo, a ver. Ok, muy bien, gracias, doctorita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos tengo. Entonces lo siguiente, yo necesito grupos de 10. ¿Qué dice el grupo Neurochispitas? ¿Unirse o alguien quiere venirse al grupo Neurochispitas? ¿Qué opinan si yo los pongo estos dos? ¿O deciden? Doctora, queríamos pedirle algo. Sí, Este grupo, mire, ha habido una temporada que hemos trabajado hasta 3, lo hemos hecho muy bien. Quisiéramos que no nos separemos por la razón, doctora, que nosotros todititos trabajamos en salud. Y ese es el motivo que hemos hecho el trabajo. Y quererse reunir, digamos, con administración, ingeniería, a veces por el horario, ¿no, doctora? De nosotros, si lo sabéis, quieren en la mañana o en la tarde, y de nosotros choca el horario. Es muy difícil, doctora, y hay muchos también que tienen turnos. Entonces, por eso ha sido la razón, doctora, que nos hemos unido como salud. Quisiera que nos entienda esa parte, por favor, doctora. Claro que sí, si me dan alguna explicación de no separarlos. ¿Algún grupo quiere juntarse? O los mantenemos los 10 y ahí yo me invento otro tema. Sí, doctora. Sí. Hay muchas cosas. Sí, doctora, sí. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ya que todos ustedes se conocen y han trabajado como equipo, como amigos y como colegas, vamos a respetar todas estas listas de grupos. Entonces tendríamos
A ver, 4, voy a colocarlo para que sea parejo, siempre me equivoco de esto. A los sin nombres los voy a subir aquí arriba. Sin nombre, la mamá, pum, aquí, no, más para arriba. Entonces, sin nombre, entonces tenemos aquí 4, sería 4, 4, 8, 9, 10. Vamos a trabajar con 10 grupos en este módulo. ¿Está correcto? Todo mundo ya tiene su grupo específico, estos nombres se respetan. Y ahora vamos a dividir los trabajos. ¿Se acuerdan? Yo voy a dejarlos a ustedes. ¿Ya? O si no quieren que yo les ponga, porque ya es horario para salirnos también, entonces vamos a hacer, lo importante es que ya estamos con los grupos definidos y de aquí yo los respeto y ustedes respetan. ¿Ya? Yo necesito que trabajemos estas temáticas que ustedes me han presentado a mí hoy día, ¿no? Quiero que me la trabajen, pero ya como una presentación, como una palestra, más allá que como un trabajo que me tienen que presentar. ¿Ya? Me gustaría que me traigan más, si bien me traen la idea del autor, me gustaría que me traigan otras cosas más interesantes. Le voy a dar un ejemplo. ¿Qué les pido? Tarea para la presentación. Buscar 3 literaturas bien facilitos. 2 libros y un artículo relacionado a esa temática. Por ejemplo, ¿no? Aquí, vámonos de nuevo a nuestro librito. Ok. Entonces yo digo, los enfoques cuantitativos y cualitativos de la investigación, parte 1. Dentro de esa parte 1, de que es el capítulo 1, que son definiciones, enfoque cualitativo y sus similitudes y diferencias, yo voy a tener que, el capítulo 1, voy a tener todo ese detalle. Voy a querer que un grupo me lo presente este inicio. ¿Ya? Yo ya puedo denominar que puede ser el grupo por esta orden, los mejores de la muestra. Por orden, podemos ir por orden para que no haya ningún Doctorita, problema. yo ¿Sí? le sugiero que así en el grupo del WhatsApp usted ponga los mejores de la muestra, ¿no? Ponga los temas. El tema que ellos, Cada grupo. los bárbaros y el tema. Y eso, para que no haya complicación en el grupo de WhatsApp, que es el grupo general, por favor. Ya, entonces lo voy a hacer mañana les paso. Sí, ¿no? usted designe. Mañana le paso y las indicaciones de manera clara qué es lo que tenemos que hacer, porfa, si no es mucha molestia. Muy bien, claro que sí. Eso lo sube a la plataforma, ¿no es? Sí, ahora ya voy a subir a la plataforma, ya está el posgrado, me ha informado que todo van a poder subir a la plataforma. Solo para dejarles en claro, mañana les voy a entregar, ahorita no da tiempo, 2 plataformas, una de libros gratuitos, que es ustedes para que digan que nunca más han dejado de encontrar libros. Mañana ustedes van a conocer una plataforma de acceso abierto que he conseguido para que podamos utilizarles con un link que yo les voy a pasar, ¿ya? Y vamos a utilizar otra plataforma llamada Deshubi, ¿no? Donde es el Lestux, que es de libros, y el Shubi, que es de artículos, ¿ya? Mañana les paso también los links correspondientes para que ustedes puedan accesar a esas plataformas de forma gratuita, porque toda plataforma se paga, ¿ya? Entonces, mañana vamos a trabajar con 2 plataformas que yo les voy a dar el link y con ese link ustedes van a poder acceder a trabajos, ¿ya? Así como ustedes entran al Google Académico, ¿no? Otra cosa que yo mañana les voy a colocar, ya que la Alicia me han dado las sugerencias, les voy a colocar bonito, porque eso quería hacerlo hoy día, pero el tiempo es pequeño, no es corto, ¿no? Entonces, les iba a enseñar a entrar a la plataforma, pero cualquier cosa yo mañana les mando el link, y en la próxima aula, cuando nos toque, los que no han conseguido en la plataforma manejar esa plataforma, no interesa, es bien simple, ¿no? O sea, pero los que no consiguen van a conseguir, me imagino que sí, bajan las informaciones y trabajan. Y los que no, por último, utilizan el Google Académico, que es lo más fácil, ¿no? Entonces, utilizan el Google Académico y trabajan lo que les voy a pedir mañana. ¿Ok? Entonces, con eso estamos ok. Y mañana van a conocer 2 plataformas hermosas que una no debería decirles.
porque dice que en el este no siempre hay lo pirata y siempre hay lo este, ¿no? Y una de esas plataformas, lamentablemente para países en subdesarrollado como Bolivia, han facilitado, pero no es como decir legal, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos porque no tenemos condiciones para pagar esas grandes plataformas como la Web of Science o la Science Direct, ¿no? Entonces, bueno, finalizando esto, ya tenemos todos nuestros grupitos. Mañana ya no nos encontramos, ¿no? Nos vemos el día viernes y yo mañana les entrego todo, grupo, su temática. Y ahí yo voy a hacer todas las especificaciones y lo que yo requiero que deben hacer, ¿ok? ¿Está bien así? Doctor, una Sí, pregunta. muchas ¿La gracias. presentación va a ser para el día viernes o para el sábado? Para mí sería los días viernes, tanto face, dijo, ¿no? Porque vamos a hacer exposición, ¿no ves? Sí, quiero que me haga más que todo. Yo les voy a dar las indicaciones más allá, Ok. digamos. Quería una media Ya. palestrita, digamos. Yo les voy a dar en esas especificaciones que ustedes me están solicitando, que lo voy a hacer en Wordcito. Les voy a decir, estos son los grupos, estas son las temáticas, esto es lo que requiero y estos van a ser los materiales que ustedes van a utilizar, independientemente que el libro central es Sampier, ¿no? Yo les pido ahí todo, ¿ok? Y ahí yo les voy a pedir si es viernes o sábado, yo ya veo ahí, ¿ya? Todo va a estar en esas especificaciones. ¿Nos vamos? Ok, doctora. Sí, Sí, doctora.